Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 16. La mejor parte del trabajo. Varios días después. Había comenzado a llover. Eso en sí mismo no fue nada inusual. Borasun sabía lo que era la lluvia, había llovido sobre Shakuras muchas veces. Y había visitado más de un mundo antes de que todo esto sucediera. Entonces sí, ella sabía lo que era la lluvia. Sin embargo, Shakuras siempre había sido un mundo muy seco. Nunca había llovido más de unos minutos. El período de tiempo más largo que Borasun podía recordar había sido 1 o 2 horas, y eso había sido muy inusual. Y ella había sido una niña en ese entonces. Sin embargo, este lugar no era Shakuras. Era Ayura quien estaba mirando. Se paró detrás de un espeso espejo dentro de la oficina del ejecutor y contempló una majestuosa jungla. Entonces había comenzado a llover. Hace 5 días. Y no se había detenido ni un segundo desde entonces. Y esas no eran las gotas de lluvia que conocía, pequeñas e insignificantes. No, estas gotas de lluvia eran enormes y podías sentir su peso cuando golpeaban la piel. Y el viento. A veces hacía tanto viento que la lluvia no venía de arriba, sino de izquierda y derecha. ¿Dejará de llover alguna vez? Se susurró a sí misma. Ha comenzado la época del monzón. Dijo Selendis, sin darse cuenta de que Borasun no le estaba hablando. Sin embargo, ha sido una estación bastante seca, por lo que no debería llover por mucho tiempo. Tal vez 2 o 3 semanas. Selendis explicó mientras estaba sentada detrás de su escritorio y revisando varios datos. Los ojos de Borasun se abrieron con incredulidad cuando escuchó eso y se dio la vuelta para enfrentar al ejecutor. ¿2 o 3 semanas? ¿Me dices que el clima será así como 2 o 3 semanas? Selendis ni siquiera miró a su invitado cuando analizó el informe de daños en otra nave de la Armada Dorada. La crisis había terminado, pero el trabajo nunca se terminó. Ahora que todos los heridos habían sido tratados, tenían que hacerse cargo de los barcos. Y la verdad es que muchas embarcaciones resultaron dañadas más allá del punto en el que repararlas era una opción razonable. Pero incluso entonces Selendis no estaba triste por eso. A decir verdad, nunca le había gustado la Armada Dorada. Sí, era una herramienta poderosa y sí, había servido bien a los protos. Sin embargo, nunca había sido un verdadero símbolo del poder de los protos, al menos no para ella. El principal problema era que la Armada Dorada se había formado después de su escape de Ayur, cuando la supermente había reclamado su mundo natal con sus codiciosos tentáculos. Habían perdido tantos barcos ese día, tantas tripulaciones. Tanta gente. Artanis había formado la Armada Dorada como símbolo de esperanza y como señal de que el Kalai todavía poseía la fuerza para sacarles los dientes a todos. Los terranos solo habían visto las naves doradas de los protos. Nunca se habían dado cuenta de que la Armada Dorada no había sido más que una flota de trapos. Tenían portaaviones, pero apenas suficientes fragatas y destructores para proteger esos portaaviones. La Armada Dorada se había mantenido unida no porque fuera tan poderosa, sino para evitar aún más pérdidas. Entonces, en realidad, no era un símbolo de fuerza. No, fue al revés. Era un símbolo de su debilidad. Ahora que la mayor parte de la flota estaba dañada, Selendis se alegró por ello. Esperaba sentar las bases de una nueva flota. Uno que estaría a la altura del mito en el que se había convertido la Armada Dorada. No, el clima realmente empeorará. Selendis le dijo a Borasun. ¿Peor? Peor. ¿Has mirado por la ventana últimamente? Está lloviendo Zerglings y fanáticos. Casi gritó la matriarca. Esa declaración hizo que Selendis se imaginara cómo un sinnúmero de Zerglings y fanáticos caían del cielo, y cada segundo gritaba por Ayur. Los celotes, no los Zerglings. Ella levantó la cabeza, parpadeó sorprendida y luego negó con la cabeza para deshacerse de esa imagen. Eso no es nada. Es solo el preludio de lo que viene. Le explicó al líder de los Nerasim. No puedo imaginar cómo puede ser peor que esto. ¿Ves un rayo? ¿Escuchas un trueno? Selendis quería saber. No. Respondió Borasun. Cuando lo haga, es posible que desee permanecer a cubierto. Créame, nadie quiere estar afuera cuando realmente comienza la tormenta. Selendis le dijo a la matriarca. La ciudadela del ejecutor estaba ubicada en la región sur. Hacía calor, la humedad estaba muy por encima del 98% y no se respiraba el aire, se lo bebía. Estaba lleno de todo tipo de bichos raros, incluso antes de que los Ergu llegaran a Ayur, y había muchas antiguas instalaciones de entrenamiento aquí. Las mismas instalaciones donde se había formado y estudiado para convertirse en templaría.
Para Selendis, esto era lo más parecido a un hogar que podía llegar a ser. Supongo que el jerarca no tiene que lidiar con un clima así. Murmuró Borasun. ¿Va? ¿Por qué todos se quejan del clima? Es solo agua que cae del cielo. Selendis le dijo. Además, no querías ir con el jerarca. Viniste aquí para tomar un descanso de todos esos políticos que intentaban comerte vivo. En realidad, quería venir aquí para ver cómo le va a uno de mis amigos más cercanos. Borasun se burló de ella. Y a diferencia de antes, Selendis entendió ese comentario de inmediato. Miró a Borasun, pero en lugar de tartamudear o decir algo malhumorado, solo suspiró. Supongo que sí, solo murmuró. Oh, no te sonrojaste ni tartamudeaste. Creo que estamos progresando, ejecutor. Borasun se rió. Hemos estado hablando porque, hace unos días. ¿Y ya me estás llamando uno de tus mejores amigos? Creo que eso dice algo sobre ti también, matriarca. Al menos sobre tus estándares cuando se trata de amistad. Aunque la voz de Selendis sonaba bastante fría, Borasun pudo escuchar un poco de diversión. Empezaba a poder leer al ejecutor. No fue tan fácil como con otras personas. Selendis era un individuo complicado. Pero ella no era una mala persona. No, ella era una amiga. No te preocupes, Selendis. Convertirse en mi amigo no es tan difícil como podría parecer. Eso escuché. El ejecutor la interrumpió. Solo hay otros dos amigos que luchan por mi atención. Uno es una piedra, el otro es mi almohada. Selendis frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Qué es una almohada? Ella quiere saber. Una almohada, ya sabes. Algo suave para poner tu. Olvídalo. Probablemente uses una piedra para ese tipo de actividad de todos modos. Borasun suspiró. Hablando de piedras y cabezas, ¿cómo está el jerarca? Selendis quiso saber mientras terminaba su respuesta al informe de daños. Pulsó el botón de enviar y la orden de desmontar la nave fue enviada a su portaaviones en órbita alta. Su tripulación transmitiría esa información a la tripulación del crucero que estaba a punto de ser dado de baja. ¿Por qué? No has hablado con él desde. Solo responde mi pregunta, ¿quieres? Selendis exigió saber. Borasun pudo escuchar la frustración en la voz de su amiga y decidió no molestarla más. Se apartó de la ventana y se dirigió al escritorio del ejecutor. Está mejor. Pero aún agotado. No ha hablado con nadie sobre lo que pasó en la luna. Y ese tal Darim, ese Jinara, Borasun negó con la cabeza. Ella también se niega a decirnos nada. Nos dijo que nos explicaría todo a su debido tiempo. Selendis acaba de decir. ¿Y le crees? Borasun quiso saber. Sí. No había sarcasmo en su voz, sin duda, nada. Selendis sabía que les diría todo lo que necesitaran saber a su debido tiempo. Luego levantó la vista de su escritorio y miró a Borasun a los ojos. ¿Algo más? Todavía no quiere hablar de Carax. Carax. Por supuesto. Cuando la gente dice que no se han cobrado vidas durante este conflicto, entonces eso sería una mentira. Aunque técnicamente no estaban seguros de eso. Cuando los grupos de ayuda llegaron a los restos de la lanza de Adun, empezaron a evacuar a todos los protos. Todos y cada uno, excepto Carax. Orash, que estaba unos niveles por debajo de ellos y todavía disfrutaba del trato de los curanderos, les había dicho que poco antes de que el jerarca llegara a la lanza de Adun junto con Jinara, Carax había abierto una escotilla y dijo que tenía que ver a su amigo Saloka. Orash había intentado detenerlo, pero lo último que había visto de Carax había sido Alpha Smith caminando hacia un grupo de hidraliscos babeantes. Los guerreros habían buscado por toda el área después, pero no habían encontrado nada. No hay restos de Carax, ni siquiera un cuerpo o piezas de su armadura. Era como si se hubiera desvanecido de la superficie de la luna. Cuando Orash se lo contó a Artanis y a los demás, el jerarca no respondió nada. Selendis aún no había tenido el valor de preguntarle qué había sucedido allí. Ella haría eso, eventualmente. Pero ahora mismo sentía que necesitaba tiempo para arreglar las cosas por su cuenta. Además, seguía siendo el jerarca y siempre había suficiente trabajo para él. Quizás deberías hablar con él. Ofreció Borasun. Lo haré, pero no lo sé. Tiene muchas cosas en la cabeza y no quiero presionarlo más. Especialmente desde que Alarak y su gente dejaron el sistema. Problema. Selendis dijo, pero Borasun sabía que Selendis no creía sus propias palabras. Aún así, decidió no profundizar más. En lugar de... ¿Entonces los Taldarim se han ido sin causar ningún problema? Preguntó Borasun. Tengo que admitir, no pensé que Alarak simplemente se iría así. Y ni siquiera se despidió, qué grosero. Sacudió la cabeza cuando pensó en el Taldarim y Lord.
Ni siquiera trató de ocultar el hecho de que no le gustaba ese Protoss. No lo extrañarían. Parece que ya se habían preparado para dejar a Yur. Estoy seguro de que el alto señor se sorprendió un poco cuando el jerarca lo visitó y le dijo que aquellos que quisieran quedarse, se quedarían. Dijo Selendis. Pero pensé que solo se refería a Jinara. Preguntó Borasun y Selendis se encogió de hombros. Por lo que me dijo Talandar, el jerarca fue bastante vago con la elección de sus palabras. Incluso se podría decir que dio a entender que desafiaría a Alarak si no obedecía. Selendis se había perdido ese momento, pero estaba segura de que Talandar le contaría todos los gloriosos detalles tarde o temprano. Era como Fénix, contando a todos historias sobre batallas pasadas y gloria olvidada hace mucho tiempo. Y cada vez que lo contaba, la historia se hacía un poco más grande y aún más épica. Selendis tenía pocas dudas de que si escuchaba a Talandar en este momento, él le diría que Artanis había matado a 2 ultraliscos con sus propias manos mientras miraba a un tercero hasta la muerte. Ultraliscos, que Alarak había escondido debajo de su falda. Ah, y Artanis probablemente había derrotado a la reina de espadas 3 veces seguidas. Hablando de la reina de espadas. Por cierto, dijo Selendis y miró hacia arriba. ¿Cómo estás? Esa pregunta sorprendió a Borasun y no supo qué decir. Miró a Selendis y parpadeó confundida. ¿Estoy bien? Supongo. La lluvia está empezando a ponerme de los nervios, pero aparte de eso. Eso no, Borasun. Selendis la interrumpió. A estas alturas se las arregló para usar los nombres de los demás sin sonrojarse ni maldecir. Quiero decir, Porker, no llegó más lejos. Sí. Borasun simplemente dijo. Si todo está bien. Incluso Selendis pudo sentir que esto era una mentira. ¿No suenas segura, matriarca? Quizás quieras, bueno, hablar de eso. Ofreció Selendis. Eso hizo que Borasun se riera a carcajadas. Ja 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 ja. Ella negó con la cabeza y no pudo ocultar su diversión. No veo cómo mi declaración fue divertida. Selendis preguntó con un tono amargo en su voz. Borasun escuchó eso y levantó las manos para calmar a su amiga. Oh no, por favor. No es lo que piensas. No es nada personal, es solo que, Borasun se rió de nuevo. Generalmente soy yo quien escucha a los demás y les da consejos. Y pensar que escucharías mis problemas y me ofrecerías, bueno, supongo que es personal. Lindo, pero personal. ¿Crees que mi oferta para ayudarte es linda? Selendis dijo sin ninguna emoción en su voz. De hecho, sí. La respuesta de Borasun hizo que Selendis negara con la cabeza. No creo que alguna vez pueda entenderte Nerasim. Declaró el ejecutor. Borasun se rió entre dientes y volvió a mirar por la ventana. Durante algún tiempo ninguno de los dos dijo una palabra. ¿Por qué lo hiciste? Selendis preguntó entonces. Aunque la pregunta parecía surgir de la nada, Borasun sabía exactamente de qué estaba hablando su amiga. Suspiró y cerró los ojos. Yo mismo no estoy seguro. Supongo que solo quería dejarlo todo atrás. ¿Puedes entender eso? No. A veces, Selendis era demasiado honesta para su propio bien. Explícamelo. No estoy seguro de poder. Respondió Borasun. Y no estoy seguro de poder hacer eso sin insultarte. No te preocupes por mis sentimientos. Soy una niña grande, puedo soportarlo. Sin duda que puedes. Borasun estuvo de acuerdo. Suspiró de nuevo y volvió a abrir los ojos. Ver toda esa lluvia fue de alguna manera relajante. Amaba a mi madre. Para mí, era la mujer más valiente y hermosa de todos los tiempos. Y la más sabia. Aunque no quise ver esa sabiduría durante muchos años. Y cuando finalmente me di cuenta, ya se había ido. Selendis tuvo que admitir que era difícil seguir esa línea de pensamientos. Ella nunca había tenido una madre o un padre, ella y todos los demás niños habían sido criados por las diferentes castas. Ella no era solo mi madre, también era mi mejor amiga. Y no hay un solo día en el que no la extrañe. Cuando escuché que Kerrigan estaba cerca, inmediatamente sentí la necesidad de vengar a mi madre, y por supuesto, todos los demás que habían perdido la vida a causa de esa espantosa criatura. Pero, respiró hondo, por así decirlo. Cuando vi a Tesson, cuando vi lo que la ira y la rabia le habían hecho, me di cuenta de que yo también podía terminar así. Artanis tiene razón en una cosa. Tenemos una oportunidad. Una oportunidad de crear algo nuevo. Y no tendremos otra oportunidad. Si les hubiera dicho a mis guerreros que fueran tras Kerrigan, no habrían dudado ni un segundo. Pero entonces, ¿qué? La venganza no traerá de vuelta a los perdidos. Luego miró a Selendis. Y no tendremos otra oportunidad.
Si les hubiera dicho a mis guerreros que fueran tras Kerrigan, no habrían dudado ni un segundo. Pero entonces, ¿qué? La venganza no traerá de vuelta a los perdidos. Luego miró a Selendis. Y no tendremos otra oportunidad. Si les hubiera dicho a mis guerreros que fueran tras Kerrigan, no habrían dudado ni un segundo. Pero entonces, ¿qué? La venganza no traerá de vuelta a los perdidos. Luego miró a Selendis. Eso no significa que esté feliz por eso. Supongo que es una forma de verlo. Selendis murmuró. Déjame adivinar. Habrías intentado matarla. Borasun quiso saber. Yo soy el ejecutor. Eso es lo que hacen los ejecutores. El nombre ya lo implica. Ciertamente lo hace, murmuró Borasun. ¿Qué fue eso? Nada. Antes de que pudieran continuar su conversación, se abrió la puerta de la oficina de Selendis y un enorme fanático entró en la habitación. Perdón, no un fanático. Prelado. ¿Tiene noticias para nosotros? Preguntó Selendis. Orash, que parecía bastante incómodo con su nueva armadura, saludó justo frente al escritorio de Selendis. Ejecutor, matriarca. Le deseo un buen día. Él dijo. Su brazo izquierdo todavía estaba sanando, por lo que no podía entrenar ni luchar. Pero hizo un buen progreso. Además, ya no era un fanático común. Como prelado, tuvo que aprender muchas cosas nuevas, pero Selendis tuvo que admitir que la decisión de Artanis de promover a Orash había sido una excelente idea. Orash, es bueno verte. ¿Cómo está tu brazo? Borasun quiso saber. Mejor. Respondió el prelado. Los curanderos me dijeron que debería poder reiniciar mis ejercicios de entrenamiento en unos días. No puedo esperar para salir. Está lloviendo como loco, lo sabes, ¿verdad? Preguntó Borasun. Orash la miró y ella pudo sentir su alegría infantil. Lo sé. Por eso quiero salir. La matriarca simplemente negó con la cabeza. Nunca los entenderé, templarios, murmuró. Selendis se reclinó y miró fijamente a la prelada. ¿Por qué ha venido aquí, prelado? Ella quiere saber. Volvió su atención hacia ella y bajó la voz. Es el momento. Artanis no estaba nervioso. Realmente no. Había dado discursos muchas veces antes, a veces antes de una batalla, a veces después de una batalla y a veces incluso justo durante una batalla. Solo había un pequeño problema. Esta no fue una batalla. Y estaba nervioso como el infierno. Lo había descubierto todo, cada pequeño detalle. Pero solo dentro de su cabeza. James Raynor había citado una vez a un soldado terrano llamado Sanchu. El general sabio hace muchos cálculos antes de que comience la batalla y sale victorioso. El general pobre no hace cálculos antes de la batalla y pierde. Palabras sabias y Artanis esperaba que algún día se encontrara con este general Sanchu. Sus escritos eran fascinantes y parecía ser tanto filósofo y poeta como soldado. Se había preparado para este momento desde hacía días. También había informado a los miembros de su círculo íntimo sobre lo que estaba a punto de contar. No todos estaban de acuerdo con las cosas que estaba a punto de hacer, pero al menos todos vieron la necesidad de que él lo hiciera. Todos excepto Alarak tal vez. Era extraño, hace unos días la sola idea de que el gran señor y sus Taldarim se fueran de Ayur se había sentido como una derrota aplastante. Ahora Artanis tenía que admitir que una parte de él se alegraba de que Alarak ya no estuviera cerca. Cuando le dijo al alto señor que aquellos de su pueblo que desearan quedarse, deberían quedarse, Alarak se había reído de él. Creo que alguien se ha vuelto loco de poder. Le había dicho el alto señor. Y para mi propia sorpresa, no soy yo. Pero pronto se dio cuenta de que Artanis hablaba en serio al respecto. El jerarca no tenía idea de por qué Alarak había aceptado su solicitud al final. ¿Fue porque una parte de Alarak realmente le tenía miedo a Artanis? Dudoso. Quizás era como Jinara le había dicho después. Alarak amaba a su gente, pero más que nada amaba a su sociedad. Era un Taldarim hasta la médula y el concepto de cambiar para adaptarse era un insulto para él. Así que había sido Borasun quien había resuelto ese problema. Solo déjalo anunciar que aquellos que deseen unirse a sus hermanos en Ayur pueden hacerlo. Una señal de respeto. Le había dicho a Artanis y a los demás miembros de su círculo íntimo en una de las noches de insomnio después de su encuentro con Alarak. Pero eso sería mentira. Todo el mundo lo sabe y él se jactaría de ello a nuestras espaldas. Selendis había respondido, sin gustarle la idea ni un poco. Borasun solo se había encogido de hombros. ¿Importa? De esa manera conseguiremos lo que queremos. Los que quieran quedarse, pueden quedarse. Y él consigue lo que quiere. Puede dejar atrás a todos los que considera indignos y logra mantener su apariencia delante de su gente. Pero, es mentira. Selendis había repetido su declaración.
Sí, pero uno bueno. Uno que funcionará en ambos sentidos y uno que salvará vidas. Borasun había respondido. Pero, será una mentira. Eres una pieza de trabajo, ejecutor, ¿lo sabías? Borasun suspiró. Quizás, Artanis había intervenido. Deberíamos preguntar a los que están más involucrados. Jinara. Los Taldarim no habían dicho una palabra durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, solo dijo una oración. Fue suficiente para convencer al jerarca de que siguiera la sugerencia de Borasun. Nosotros, queremos quedarnos. Naturalmente, a Alarak no le había hecho ninguna gracia. Para él, Jinara y los que estaban con ella no eran más que traidores a todo lo que representaban los Taldarim. Simplemente usó palabras más agradables para describir eso a su gente cuando dijo que todos los que quieran quedarse, pueden quedarse. Sin embargo, fue una oferta única. No hubo un largo adiós, ni un discurso, ni un apretón de manos, ni nada. Los Taldarim se habían marchado en medio de la noche, dejando atrás a los que consideraban débiles y tontos. Fue su pérdida porque Artanis sabía que la gente de Ayur había ganado miles de valientes guerreros esa noche. Hablando de discursos. Supongo que no lo viste venir cuando me conociste por primera vez, ¿verdad, Tasadar? Susurró y miró hacia el cielo azul. Era un día hermoso y por primera vez ni siquiera podía recordarlo, estaba deseando que llegara el día siguiente. Empiezo a preocuparme por ti, amigo. Talandar dijo mientras se acercaba a su jerarca. Empiezas a hablar contigo mismo de nuevo. Sucede mucho hoy en día. Eso no es normal. Artanis pudo oír la preocupación genuina en la voz artificial de su amigo. No solo usó un cuerpo nuevo, alguien había pulido el metal. Parecía una estatua viviente y el sol se reflejaba en su superficie metálica. Le recordó a Artanis a uno de los héroes legendarios de los cuentos antiguos. La versión protos de Hércules si quieres. Quizás las generaciones futuras pensarían en Talandar como un gran héroe. Generaciones futuras. Sí, de eso se trataba. Artanis suspiró y cerró los ojos. Disfrutó del cálido sol sobre su piel durante un breve momento. Había visitado muchos mundos en los últimos años. Había llamado a Shakura su hogar durante algún tiempo. Sin embargo, estar parado aquí en la superficie de Ayur era diferente. Era como si cada célula de su cuerpo gritara que este era su único hogar verdadero. El aire era más fresco, el agua más limpia. Millones de años de evolución le dijeron que pertenecía a este mundo. No te preocupes, amigo mío. Creo que me he ganado el derecho de ser un poco raro a veces. Lo que sea que digas. Pero debes tratar de evitar ser extraño durante los próximos momentos. Los demás ya te están esperando. ¿Estás listo? Talandar quería saber. Supongo que sí. Vámonos. Dijo Artanis. Talandar tomó la iniciativa y juntos regresaron a la ciudadela central. No encontraron ningún otro protos en su camino hacia allí. Cuando llegaron al nivel del suelo de la ciudadela, ya podía ver a los muchos protos esperándolo. Un discurso de esta magnitud era algo poco común para los protos, pero Artanis había visto cómo lo hacían los terranos todo el tiempo. Mientras estaba de pie en la parte superior de la enorme escalera, solo podía maravillarse con la vista. Habían venido muchos. Y no solo eso. Jerarca. Selendis inclinó la cabeza. Ella se paró solo unos pasos debajo de él. No estaba sola, Borasun estaba a su lado y también el prelado Orash. Todavía parecía incómodo con su nueva armadura. Del otro lado estaba Jinara. Se veía sorprendentemente tranquila y solo le dio al jerarca un rápido asentimiento antes de volver a mirar a la multitud. Sin decir una palabra más, Talandar bajó las escaleras y se unió a Jinara. Mientras Artanis miraba a la multitud que tenía ante él, pudo ver tantos protos. Sin embargo, eso no fue lo único que notó. Podía ver Kalai, Nerasim, purificadores e incluso algunos Taldarim. Todos habían venido aquí. Protos. Entonces Artanis dijo. Mis hermanos y hermanas. Mientras hablaba, su discurso se transmitió por todo el planeta y a todas las naves a su alcance. Quién sabía, tal vez Alarak aún podría escuchar esto y tratar de evaluar sus propios ojos después. Ese pensamiento puso una sonrisa en el rostro de Artanis. Habla metafórica. Hoy les pedí que vinieran aquí para prestarme su atención. Todos saben lo que sucedió hace unos días. Cómo casi perdemos a Ayur nuevamente debido a un remanente dejado por el oscuro Amon. Cómo la armada dorada casi fue aplastada, y solo gracias a las acciones decisivas de unos pocos podemos estar aquí y disfrutar del suelo bajo nuestros pies. Esperó unos momentos antes de continuar.
Esto no fue fácil para él, pero tenía que ser. La traicionera criatura ha sido tratada. No más híbridos acechan en Ayuro Saalot, nos hemos asegurado de eso. Un híbrido, no Kerrigan. Era una mentira, tal vez ni siquiera buena. Y estaba en contra de todo lo que creía un templario. Pero no se trataba de su orgullo como templario, se trataba de lo que era mejor para su pueblo. Y eso incluía a los Nerasim. Borasun se lo había explicado de forma bastante drástica. Si la gente se da cuenta de que Kerrigan todavía está vivo, bueno, piense en Tesson, solo que es 1000 veces peor. Ella se lo había explicado. Sin embargo, no significaba que tuviera que gustarle. A veces, el precio de la paz era vender tu propia dignidad. Pero, ¿qué era más precioso? ¿El respeto por sí mismo de un guerrero o la posibilidad de que toda una especie viva en paz? De esto se trataba realmente el liderazgo. O, como les gustaba decir a los terranos, el mundo no es blanco y negro. Esta era una de las lecciones que todo este calvario le había enseñado a Artanis. Pero esta crisis me ha abierto los ojos. Luego continuó. Hemos luchado para recuperar el control sobre Ayur durante tanto tiempo. Y ahora que finalmente estamos de regreso en casa, casi lo perdemos de nuevo. Sin embargo, esa es solo una parte de la historia. Bajó la mirada y pudo ver cómo Selendis comenzaba a retorcerse. La siguiente parte no sería fácil para ninguno de los dos. Pero sabía que Selendis aguantaría. Ella era mucho más fuerte que él. Y ese conocimiento le dio fuerza porque sabía que podía confiar en ella. Hogar. Qué palabra tan simple. Tiene tantos significados, pero tendemos a usarla de manera tan casual. Y tengo que admitir, usé la palabra como si me perteneciera. Como si Ayur fuera el único lugar que realmente importaba. Los Kalai, éramos egoístas. Todo lo que podíamos pensar era recuperar nuestro hogar. Y estábamos tan contentos de estar de regreso aquí que nos olvidamos de atender a nuestros aliados, nuestros camaradas, nuestros amigos. Podía sentir la aprobación de Borasun en el fondo de su mente. Y no vimos el dolor que tuvieron que soportar. Ustedes, los Nerasim, han perdido tanto. Fueron perseguidos de su propio mundo de nacimiento por nuestros antepasados. Las personas que veneramos son las que le causaron tanto dolor a su gente. Y la buena acción de un ejecutor no cambia el hecho de que el resto de los Kalai te fallaron. Adun te perdonó la vida y lo elogiamos como un gran y noble líder. Sin embargo, en su grandeza, nos negamos a reconocer todos los crímenes que el Kalai te ha hecho. Pudo ver que muchos Nerasim se miraban con sorpresa y tal vez conmocionados. Sin embargo, el Kalai parecía tener el control total de su aún así, esperaba que muchos de ellos estuvieran enojados. Solo estaba cuestionando todo en lo que habían creído. Pero era necesario. El cambio siempre era doloroso, pero sin cambio, tarde o temprano perecerían. Usted perdió su casa 2 veces. Primero cuando fueron exiliados y obligados a vagar por las sombras solo. Y luego otra vez cuando sacrificaste Shakuras para darnos una oportunidad de luchar para vivir. Estamos en deuda, Nerasim. Yo estoy en deuda. Para un templario, la palabra deuda tenía un significado mucho más profundo de lo que la mayoría se daría cuenta. Era una cuestión de honor personal. Si Artanis definiera esta deuda como una cuestión de honor, el Kalai lo seguiría. La mayoría de ellos. Ojalá, Selendis lo haría. No podemos restaurar Shakuras. No podemos cambiar el pasado. Sin embargo, podemos ofrecerles un nuevo hogar. Extendió los brazos e incluyó a todos a su alrededor. Ayur fue una vez tu hogar. Y espero que vuelva a serlo. Ya no tendrás que caminar entre las sombras, excepto si eliges hacerlo. Y si decides irte, debes saber esto. Siempre te daremos la bienvenida de regreso. Los Nerasim son solo una parte de este mundo como lo somos nosotros. De hecho, luego comenzó a dirigirse a su propia gente. Nosotros también tenemos que aceptar que el mundo cambiará. El cónclave se ha ido, y con él, la única cosa que los templarios juramos proteger. Pero, ¿qué sabremos? Algunos podrían preguntar. Cambiaremos. Encuentra un nuevo camino y lo recorreremos juntos. Le dio a Selendis una mirada rápida y pudo ver cómo se sonrojaba. Bueno, quizás no todos los cambios fueron malos. Durante miles de años, el sistema de castas nos ha servido bien. Sin él, habríamos perecido. Pero durante la guerra contra Amon, he visto a los que no eran Templar luchar con la ferocidad de los guerreros experimentados. Y me di cuenta, ser templario no se trata de la casta que te crió. O de la cantidad de entrenamiento que has dedicado a convertirte en un gran guerrero. Se trata de tu estado mental. Uno que todos podemos lograr.
Se detuvo por un breve momento y ordenó sus pensamientos. Entonces, como su líder, por la presente declaró la disolución del sistema de castas. A partir de ahora, cada Kalai elegirá su propio camino en la vida. Nadie aplaudió, pero eso era normal. Protoss no vitoreaba como lo hacía Terrans, pero Artanis estaba seguro de que su decisión no sería contraproducente. Los Kalai no eran solo templarios, su sociedad no consistía solo en guerreros, y las otras castas lo agradecerían. Pero eso no es todo. Él continuó. Entre nosotros, hay otros también. Hermanos y hermanas que creíamos perdidos. Los purificadores y los Taldarim. Tanto Hinara como Talandar se enderezaron. Lucharon a nuestro lado. Algunos dicen que era lo único razonable que se podía hacer. Algunos incluso podrían decir que solo lo hicieron porque, de lo contrario, Amon los habría destruido. Sin embargo, no quiero creer eso. Los que están aquí con nosotros hoy ciertamente no están aquí porque simplemente querían sobrevivir. Miró a Talandar. Los purificadores estaban destinados a ser armas, creadas para luchar contra nuestros enemigos. Pero las armas no tienen mente propia. Cuando los purificadores se atrevieron a usar la mente que se les dio, el cónclave los desterró y trató de enterrarlos así profundo que nadie los volvería a encontrar. Esto, se detuvo para que todos entendieran completamente la magnitud de sus palabras. Fue un crimen. Fue sin honor. Estuvo mal. Había algo bueno en el hecho de que casi todos los del antiguo cónclave se habían ido. No podían gritarle y llamarlo un maldito traidor en este momento. En algún lugar, más allá del vacío, Aldaris probablemente estaba gritando de rabia en este momento. Pero los purificadores están vivos. Y se han sacrificado tanto como todos los demás, tal vez incluso más. Señaló con el dedo a Talandar. Algunos dicen que los purificadores se han ganado el derecho a permanecer en Ayur. No estoy de acuerdo humildemente. Pudo ver cuántos purificadores en la multitud comenzaron a temblar, pensando que los traicionaría ahora. Digo eso porque estas almas valientes, sabía que esta palabra era probablemente la más importante. No eran meras máquinas, sino que llevaban almas dentro de un caparazón metálico. No tienes que demostrarle nada a nadie. Un Kalai que no haya nacido en Ayur tiene derecho a llamar hogar a este mundo. Y también lo tiene cualquier Protoss. Miró a un purificador, que estaba en la primera fila. Eres Protoss. Eres mi hermano. Y no permitas que nadie te diga lo contrario. De hecho, me considero mujer, jerarca. Respondió el purificador con una voz suave y femenina. Por un momento Artanis tuvo problemas para comprender esa declaración y las risas de Hinara y Borasun ciertamente tampoco ayudaron. Bueno, nadie dijo que esas cosas funcionaran en el primer intento, ¿verdad? Luego dijo y se encogió de hombros. La reacción fue de risa. Podía escuchar la risa de muchas personas. Algunos simplemente se rieron entre dientes, otros se rieron disimuladamente, otros se reían a carcajadas. De cualquier manera, podía ver cómo los miembros de todos los grupos disfrutaban de la desgracia del jerarca. Antes de que me avergüence más, Artanis intentó continuar y miró a Hinara. Los Taldarim. Hubo un momento de silencio y todos estaban esperando que dijera algo inspirador. Pero simplemente levantó la mano y le dio a Hinara un pulgar hacia arriba, algo que había aprendido de James Raynor. Me alegro de que pudieras unirte a nosotros. Fue todo lo que dijo. Sabía que ni a Hinara ni a los otros Taldarim les gustaban los discursos largos. Pero había una cosa de la que tenía que asegurarse. Solo una cosa. Nada de arenas de muerte. Por favor. Sin promesas. Fue lo único que respondió Hinara. Artanis suspiró y miró a la multitud. Lo que me lleva a la última, quizás la razón más importante por la que te he pedido que vengas aquí. Caminaremos por un nuevo camino, uno que conducirá a un futuro con el que ninguno de nosotros ha soñado jamás. Sin embargo, ¿por qué necesitaremos líderes? Necesitaremos orientación. Y por mucho que disfruté siendo su jerarca, en el fondo de mi corazón sé que este no es mi destino. Ahora la multitud comenzó a inquietarse. Se miraron el uno al otro confundidos. Aunque Artanis era miembro de Kalai, muchos confiaban en él. Él había sido la elección lógica para liderar tanto a los Kalai como a los Nerasim, por lo que era razonable suponer que los Taldarim y el Purificador también aceptarían su liderazgo. ¿Quién vendría después? ¿Selendis? Eso sería una mala idea, incluso el ejecutor estaría de acuerdo en eso. Borasun. Ella sería una sabia elección, pero probablemente era demasiado pronto para que un Nerasim dirigiera al Kalai. Y los Taldarim todavía tenían que aprender a vivir dentro de una sociedad que luchaba por la paz y la coexistencia. Esto no es algo que un solo Protoss pueda hacer.
Fui elegido para ser jerarca porque era el compromiso mínimo, nada más, pero nada menos tampoco. Sin embargo, es hora de buscar una mejor solución, una más permanente. Eso es por eso que dejaré el cargo de jerarca. Ahora la gente empezó a gritar y gritar. De acuerdo, tal vez los protos fueran como los terranos cuando se trataba de discursos. En cambio, rugió, asegurándose de que todos lo escucharan. Formaremos un nuevo gobierno. Uno donde un consejo nos guiará. Un consejo que represente todos los diferentes aspectos de nuestra nueva sociedad. Donde todas las voces serán escuchadas, independientemente de su herencia. Será difícil. No habrá disentir. Y tendremos que aprender a hacer concesiones. Pero, miró a Selendis, que estaba unos pasos debajo de él. Sus ojos se encontraron y pudo sentir cómo ella sonreía por dentro. Prevaleceremos. No solo eso, sino que prosperaremos. Tanto como especie, y como personas. De modo que todos, sin importar cómo nos veamos o cómo llegamos a este mundo, algún día podamos decir, mi vida. Y todos respondieron con una sola voz. Por Ayur. ¿Qué pensaste? Preguntó Artanis mientras miraba el plato en el suelo polvoriento. La hoja de la muñeca todavía estaba allí, nadie se había atrevido a tocarla. ¿Estás hablando conmigo? ¿O con alguien que ya no está aquí? Talandar quiso saber mientras estaba detrás de su amigo. Artanis se rió entre dientes y miró hacia la tumba de Seratul. Ambos, supongo. Bueno, ya que solo puedo hablar por los vivos, reflexionó Talandar. Te odio. ¿Por qué es eso? Me hiciste el nuevo líder del consejo, nunca he pedido esto. Primero, renuncias, luego me dejas hacer tu trabajo. Un buen movimiento, amigo mío. Muy bien. Artanis podía oír la frustración de Talandar, pero al mismo tiempo, también podía sentir un rayo de diversión. Fue la elección más lógica. Dijo Artanis. Tienes el respeto de muchos. Los purificadores te escucharán y nadie cuestionará tu integridad. Eso suena como un verdadero político. Talandar se burló de él. Incluso me recuerda a Aldaris. Artanis miró por encima del hombro. Dime, ¿crees que Aldaris te hubiera elegido para esta tarea? La respuesta fue breve y sencilla. No. Talandar suspiró y negó con la cabeza. ¿Sabes, cuando fui reactivado en la lanza de Adun, cuando pensé que era Fénix, ciertamente no pensé que las cosas saldrían así? ¿Que te convertirías en un líder para nuestra gente? Preguntó Artanis. Que sobreviviríamos más de unos pocos días. Esta declaración hizo reír a Artanis. Levantó la vista de la lápida y vio cómo el sol estaba a punto de ponerse. Hemos vivido en el aquí y ahora durante tanto tiempo, amigo mío. Entonces Artanis declaró. Incluso antes de la guerra, el cónclave solo podía decirnos lo que no se nos permitía hacer. Solo estaban interesados en permanecer en el poder. Pero no tenían una visión, ningún plan para el futuro de nuestra gente. Nadie lo tenía. Pero tú tienes. Dijo Talandar, pero Artanis se limitó a negar con la cabeza. No, amigo mío. No lo hago. Sin embargo, creo que hay muchas personas que lo hacen. Este será su momento. Siempre seré un guerrero, pero creo que eso no es lo que los protos necesitan en este momento. Necesito ahora es una nueva perspectiva. ¿Y por eso me has sugerido? ¿Qué soy, si no un guerrero? Preguntó Talandar. Un alma sabia y noble, mi amigo. Artanis pudo ver cómo Talandar quería rechazar esas palabras, pero luego pudo escuchar al purificador reír. Como dirían los terranos. Buena salvación, amigo. Gracias. No me agradezcas, Talandar. Tal vez odies tanto esta nueva tarea en unos meses que quieras arrojarme al pozo de la muerte para entonces. Talandar miró por encima del hombro y vio cómo una figura ágil se acercaba a ellos. Tendré esa idea en mente. Ahora discúlpeme, hay mucho por hacer. A diferencia de usted, no estoy jubilado. Dijo el purificador y se dio la vuelta. Al pasar junto a la mujer Protos, inclinó la cabeza en señal de respeto. Espero trabajar con usted, ejecutor. Él dijo. Sí. Será interesante, cónsul. Selendis respondió, usando el nuevo título de Talandar. Cuando Talandar se fue, Selendis esperó y observó cómo Artanis miraba la tumba de Seratul. Nunca le había gustado el prelado oscuro, pero sabía que Artanis se había preocupado profundamente por él. Así que sabía que era mejor no hacer ningún comentario estúpido. ¿Tú, querías hablar conmigo, Artanis? Se corrigió a sí misma. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar que se sentía mal. Él siempre sería su jerarca. Sí. No es mucho, Selendis, solo quería preguntarte sobre algo. Se trata de Borasun. Los ojos de Selendis se abrieron en estado de shock cuando escuchó eso. Borasun.
¿Y qué, es ella, tú, o no? No. No, 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 no. Esa matriarca no había. Me hizo una oferta intrigante, pero no sé si debería aceptarla. Definitivamente sería una buena manera de acercar nuestras culturas. Artanis dijo con voz tranquila. Yo, ya ves, tartamudeó Selendis, pero por dentro, ya se estaba maldiciendo por confiar en la matriarca en primer lugar. La voy a matar. Desollarla, amputarla, encontrar algunos Zerglings y dejar que ellos hagan el resto. Nadie encontrará huesos tampoco. Nadie se enterará nunca. Selendis pensó con rabia. La pregunta es, ¿debo aceptar esa oferta? Artanis quiso saber y se dio la vuelta. La miró directamente a los ojos. ¿Qué harías, Selendis? Yo, bueno, ¿qué tipo de oferta hizo? Selendis trató de mantener intacto tanto como fuera posible el lamentable resto de su orgullo. Se enderezó e intentó actuar como el ejecutor, pero sintió que estaba al borde de las lágrimas. Poesía. Fue todo lo que dijo Artanis. ¿Qué? Ella me invitó a una sesión de poesía. Parece que los poetas son personas muy importantes en la cultura Nerasim. Me hizo una invitación, diciéndome que puede ayudarme a entender la cultura Nerasim aún mejor. ¿Poesía? ¿Eso fue una broma? Sí. Pero hay un gran problema, un dilema que no puedo enfrentar solo, Selendis. Artanis dijo con un tono muy serio en su voz. Todo lo que Selendis pudo hacer fue tragar saliva. Bueno, por así decirlo. ¿Ese sí? ¿Qué tipo de problema? ¿Necesitas algo de mi templario? En realidad, sí. Pero solo uno. Dijo misteriosamente. ¿Qué hay de Orash? El prelado. En realidad, Artanis la interrumpió. Pensé en ti. Cuando escuchó eso, Selendis no pudo hacer nada más que sonrojarse. Le vinieron a la mente todo tipo de implicaciones. Y la mayoría de ellos estaban bastante sucios. Esperar. Ella declaró. No estás insinuando que tú, yo y Borasun deberíamos. La invitación es para 2 personas. Artanis acaba de declarar. Yo y alguien de mi elección. Alguien que me importa. Selendis. ¿Escuchaste lo que dije? Preguntó Artanis. ¿Quieres que te acompañe a una sesión de poesía? Yo. El ejecutor. Selendis simplemente repitió lo que le acababa de ofrecer. Sonaba como un robot roto en este momento. No, en realidad esperaba que no me acompañara el ejecutor, sino Selendis. Pudo ver cómo Selendis comenzaba a sonrojarse tanto que casi se puso morada. Selendis. ¿Podrías, bueno, salir conmigo? Ahora todo su cuerpo comenzó a temblar. Lo pensaré, quiero decir, sí, sí, sería un honor. Ahora discúlpeme, hay algunas cosas que tengo que, hacer. Te llamo más tarde. Selendis se dio la vuelta y se marchó furiosa. Por un breve momento, Artanis sintió que había hecho algo mal. Sin embargo, pudo escuchar una risita de niña proveniente de Selendis, algo que nunca antes había escuchado de ella. ¿Poesía? ¿Qué me puedo poner? Oh, no tengo nada apropiado. Borasun, necesito preguntarle a Borasun. Podía oírla hablando consigo misma. Suspiró aliviado. Quizás ambos estaban actuando como un par de Zerglings socialmente incómodos, pero eso no lo detendría para disfrutar cada momento de lo que vendría después. Miró la lápida por última vez y sonrió por dentro. Espero que estés en paz, mi viejo amigo. Le dijo a la tumba de Seratul. Descanse bien y sepa que nuestra gente está a salvo. Finalmente estamos en casa. Cuando Artanis finalmente se fue, la tumba quedó atrás. Aunque no había ningún cuerpo adentro, era un lugar hermoso para que alguien encontrara el descanso eterno. Por lo general, nadie se atrevía a venir aquí. Nadie, excepto el jerarca. Por eso nadie notó la ágil figura mirando hacia la tumba. La joven se arrodilló junto al plato y puso sus dedos sobre el frío metal de la muñeca de Seratul. Una cálida sonrisa apareció en su rostro. Ojalá pudiera haberte conocido, para agradecerte por todo lo que hiciste por ellos. Por mí. Por todos nosotros. Pero supongo que pronto tendré la oportunidad de hacerlo. Hasta entonces. Y luego la joven se puso de pie y se volvió. Era el momento de arreglar lo que se había roto durante tanto tiempo. Y quería presenciarlo con sus propios ojos. Fin del acto 1.